Bien. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Agradecemos a aquellas personas que nos han recordado, saludado en nuestro aniversario número 50. Estuvimos cumpliendo 50 años de matrimonio. Ahí ven, 2. Deberían de haber 3 en realidad. La primera cuando nos casamos, cuando éramos jóvenes, niños. ¿Sí? Y la segunda vez cuando cumplimos 25 años, la boda de plata, también cambiamos anillo. Y a mí se me ocurrió una vez ir a un río, fue. Sí. Y fue, no me puedo acordar el nombre, pero aquí cerquita, en Mafia. Y dejé mi anillo en una ramita porque me quedaba suelto. Había un poco enflaquecido, estaba más delgado. Y se me podía caer, dije yo, y lo voy a dejar en una ramita. Y después miraba y me veía millones de ramitas. Ahí quedó el anillo, capaz que todavía está ahí. Sí, pues el anillo no se va a oxidar, si es oro no se oxida, nada, puede estar ahí todavía, puede que nadie nunca lo haya encontrado. Y ahora al cumplir 50 años, bodas de oro, tengo este otro anillo. Que Dios bendiga a la pastora María Yolanda por la paciencia que tiene. Amén. Y estuvo de cumpleaños también el 15. ¿De agosto? Sí. Así es que fue hermoso, fue una temporada hermosa. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Esta mañana que nos quiere como demostrar algo, aires primaverales. Falta todavía, pero como que ya quiere anunciar que vamos a tener una primavera hermosa. Un tiempo. Y no es que uno siempre cuando yo dice el tiempo está malo. Si el tiempo es tiempo, el tiempo viene de parte del Señor. Por lo tanto, cuando llueve, claro, hay que abrigarse más y son las temporadas. Pero hay que ver que hay gente que le hace, y en el mundo hay déficit de agua. Con este tema de la inteligencia artificial que ocupa mucha cantidad de agua, vamos a tener serios problemas a un futuro no muy lejano, más pronto de lo que pensemos. Así es que cuando llueve, doy gracias al Señor porque la lluvia también viene de parte de Dios. Gente en los campos para las napas, para sus pozos. Así es que damos gracias al Señor por este día. Hoy quiero conversar un poquito a través de este sermón sobre situaciones que nos pasan en lo cotidiano a nosotros cuando nos proyectamos en algo, cuando tenemos alguna tarea que hacer, especialmente cuando es de carácter espiritual. Siempre hay algo que se opone. Yo siempre digo, a mi esposa le digo, nos falta el que me pincha el globito. Claro, es como el niño que va con su globito y el Tony malo, ¡pum!, le pincha el globo. ¿Qué es lo que pasa con ese niño? Se pone a llorar. Hasta ahí le llegó el mundo. El mundo era su globito, inflado, hermoso. Y yo creo que a ustedes les pasa igual, ¿no? ¿Nos falta el que les pincha el globo? Yo he puesto por título a este mensaje la oposición. Y no voy a hablar de política. Para nada. Para nada, la política no me gusta. No voy a dar ningún calificativo de eso. Adjetivos calificativos. Pero en nuestra vida como cristianos siempre vamos a tener oposición. La oposición viene desde la creación. ¿Cierto? Desde la creación, ¿cierto? No es algo que haya ahora surgido, no es algo que sea de esta época. La oposición viene desde la creación, cuando el Señor
pone en el jardín del Edén a esta maravillosa pareja con muchas bendiciones a su alrededor, pero hay alguien que estaba por ahí oponiéndose a eso. Y por eso es que elaboró un plan maligno, porque él se opone a todo lo creado por Dios. Por eso él trata de hacer algunos símiles muy parecidos a Dios y lo que hace Dios, porque se antepone, se opone, es contrario a toda la creación de Dios, desde lo más mínimo hasta lo más elaborado. Y hay una historia de un hombre que tuvo mucha energía, también tuvo mucho dolor con lo que había acontecido, y que se predispone en las manos de Dios para reconstruir algo que había sido derribado. Y aún estando lejos del lugar del hecho, del acontecimiento, y me refiero a Nehemías. ¿Han leído el libro Pásame otro ladrillo? Bueno, buenísimo. Si lo tienen, reléanlo. Si no lo tienen, cómprenlo y léanlo. Lo tengo, lo puedo prestar. Hay algunos que me han devuelto el libro. Ya levantó el dedito. Pásame otro ladrillo. Nos enseña mucho cómo ser un pueblo, depender de Dios, colaborativo entre todos, y estar atento, porque con una mano el ladrillo y con la otra mano la espada. Y eso es lo que tenemos que hacer ante las adversidades de este mundo que nos presenta, hermanos. En una mano construir y en la otra tenemos la palabra del Señor. Nehemías. Sabemos la historia, pero igual quiero recordar un poco. Nehemías era copero de un rey, y él estaba en el palacio del rey Artajerjes, y recibe la noticia, sabe que Jerusalén había sido prácticamente abatida, los muros habían sido derribados, las puertas y el templo habían sido derribadas y quemadas. Y eso provocó dolor profundo en el corazón de Nehemías, que era copero del rey. La función del copero era probar la comida del rey, porque en aquel entonces, hoy día también por ahí en algunos países se da, para sacar a un rey de su función lo envenenaban. Entonces él tenía un copero, un hombre que estaba a su cargo, a su servicio, para que probara su comida. Y una vez que él comía, y si no caía envenenado, el rey comía lo que le estaban sirviendo. Esa era la labor primordial de Nehemías. Y Nehemías se entristece de tal manera que su corazón se late a 1000 por hora, y lo demuestra en su rostro. Y no podía hacerlo, porque si el rey lo veía con su rostro diferente, podría pensar que algo estaba pasando, que algo iba a suceder, y él podría poner su vida en peligro. Pero el rey, que lo amaba, que lo conocía, que estaba muy grato con su servicio, él le dice: ¿qué pasa, Nehemías? Y Nehemías le comenta la situación que estaba sucediendo, o que había sucedido en Jerusalén. Y él no solamente le da permiso para que vaya, sino que le ofrece maderas, gente, soldados, carretas, herramientas, de todo, para que él vaya hasta Jerusalén a reconstruir lo que había sido derribado. Y en todo eso comienzan las oposiciones. Dentro de Palacio no hubo oposición, pero llegando a Jerusalén, llegando al lugar para reconstruir de nuevo lo que había sido derribado, comienza la oposición al deseo del corazón de Nehemías. Vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 2 de Nehemías, donde
donde vamos a ver cómo Nehemías también anima al pueblo ante la situación que estaba sucediendo cuando él comienza a reconstruir, porque es una oposición tremenda, hasta de muerte. Y eso Satanás no lo ha cambiado, ¿eh? La oposición de él hacia nuestra vida es matarnos. Ojalá físicamente, pero nos quiere matar espiritualmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nehemías 2, 17 al 20 dice: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, está hablando al pueblo, a su gente, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, porque había mucha burla de ciertos personajes. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, porque seguramente les contó, ¿cierto?, cómo este rey Artajerjes les había suministrado de todo. Y dijeron, había sido buena sobre mí, dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Verso 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Qué mentira más grande. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aquí hubo una reacción potente de parte de Nehemías ante la adversidad, ante el oprobio que estaban recibiendo, las burlas, las amenazas. Él se empodera, que no es cualquier persona, sino que es hijo de Dios y a la vez era enviado por el rey. No se estaba rebelando contra el rey, todo lo contrario. El rey lo había mandado, le había dado autoridad y poder para que él pudiera realizar la tarea que él deseaba hacer allá en Jerusalén. Y para esto hay que tener un poquito de historia y recordar que más o menos en el año 586 a.C., el ejército babilónico, recordemos que Israel estaba preso, estaba en la cautividad, ¿cierto?, en Babilonia. Nabucodonosor, este rey, había quemado las puertas de Jerusalén, destruyó el templo, derribó los muros de Jerusalén. Nabucodonosor, el mismo que se creía Dios, que se volvió un animal. ¿Se recuerda la historia, el suceso aquel? Pero él al fin y al cabo le da libertad a los judíos para que vuelvan y se encuentran con la tremenda sorpresa que no había por dónde caminar, hermanos. Era como mirar ciudades que hoy en día han sido destruidas por Satanás también. Porque no puedo decir de otra manera. Porque una guerra de esa característica no es de Dios. De la misma manera no podían caminar por sus calles. Y qué tristeza más grande cuando ven el templo donde iban a adorar a Jehová. Estaba destruido, las puertas quemadas, los muros en ruinas. Y ellos desean nuevamente, a través de la persona de Nehemías, empezar a reconstruir los muros del templo, las puertas. Así es que es aquí en este instante, en ese tiempo, en que comienza la oposición para no reconstruir, para que no se lleve a cabo de nuevo la reedificación. El rey no tuvo ninguna oposición, porque el rey le dice, mire, si vamos al capítulo 2 del mismo libro de Nehemías, verso 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, esto lo está relatando Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de tu corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro?
cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahí comienza el relato del rey y le da la autoridad para que él vuelva a Jerusalén y pueda reconstruir lo que estaba destruido. Yo creo que hoy día el Señor quiere también darnos las herramientas, hermanos, para reconstruir algo en nuestras vidas que está destruido, que está quemado, que alguien ya dijo, no, eso ya a ti no te va a ir bien. No creo que te vaya bien, está destruido aquello. Dios tiene la última palabra, hermanos. Amén. Dios tiene la última palabra. Oposición. Oposición tiene varios significados. Oponerse, contradecir, poner resistencia, tomar una postura contraria, enfrentarse. Bueno, todo eso lo experimentó Nehemías. Y el libro de Nehemías lo registra. El pueblo de Israel sufrió todo aquello. Cuando volvieron especialmente de la cautividad de Babilonia y comenzaron a reconstruir los muros de su ciudad. Y acá en el libro de Nehemías está el registro, está lleno de lecciones, hermanos, para nosotros. Nosotros tenemos que sacar lección de esto. No simplemente como una historia más de un suceso, un acontecimiento que le sucedió a Nehemías, al pueblo de Israel, en aquel entonces cuando faltaban todavía más de 500 años para que Cristo venga. Había una oposición grande de Satanás para que nosotros, hermanos queridos, que estamos edificando también nuestras vidas, construyendo nuestras vidas, no nos vaya bien. Él de alguna u otra forma siempre va a estar controlando situaciones para que no nos vaya bien, para que nuestra vida tenga situaciones, problemas, para que nuestra vida espiritual de alguna manera se venga abajo. Se nos venga abajo el mundo como los muros de Jerusalén y de alguna u otra forma no agrademos a Dios. Porque pasa, a veces cuando están las situaciones a la puerta, le echamos la culpa a Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios lo permite? Pero si yo soy hijo de Dios, pero si estoy participando en la iglesia y me suceden estas cosas. Bueno, esta mañana vamos a comprender por medio de este hombre, Nehemías, qué tipo de oposición podemos nosotros enfrentar como hijos de Dios en este tiempo. ¿Para qué? Para terminar la obra que Dios nos ha encomendado, hermanos. Si tenemos también órdenes de parte de Dios, ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar el Evangelio. Y cuando queremos hacer aquello, cuando conocemos al Señor, nos acercamos al Señor, comienzan las oposiciones. Y a veces ni siquiera son externas de afuera, nacen en el seno del hogar. Comienzan las oposiciones. Bueno, ahora te volviste evangélico. Bueno, bonita la cuestión. Y ahí empieza Satanás a trabajar, a oponerse a tu relación con el Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que mientras nosotros no nos levantemos para comenzar a reedificar una vida nueva en el Señor, no vamos a tener oposición. Cuando uno sigue su vida rutinaria, en el lugar de confort, ahí tranquilo, no va a haber oposición. Todo sale bien. Sobra tiempo para todo, hermanos queridos. Jamás va a haber oposición. Vamos a ver lo que dice el verso 11 de Nehemías. Nehemías aquí anima al pueblo a reedificar los muros y espero que estas palabras también sean de ánimo para nosotros. Dice de la siguiente manera: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba.
Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías no llegó tocando trompeta. Yo vengo a reedificar acá. Yo soy el líder de esto. Él simplemente llegó, estuvo 3 días, observó cautelosamente lo que había que hacer, por dónde comenzar probablemente, cuáles eran los puntos débiles. Cuando se te presenta el problema, hermano, tienes que actuar de esa manera. Ver en el Señor cuáles son los puntos débiles, cuál es tu fortaleza, cuáles son tus debilidades, cómo puedes tú de alguna manera poder resolver la situación. Y en esto tienes que estar callado. Con mi esposa siempre decimos esto, cuando oramos en nuestro cuarto especialmente, hay oraciones que las hacemos de acá adentro. Hay que tener mucho cuidado con hablar tus debilidades fuertes. Porque Satanás, aunque no es omnipresente, no está en todo lugar, puede que no esté aquí, no te esté escuchando, al lado tuyo, donde estés, pero hay legiones, hay millones de demonios que están de alguna manera designados también a ciertas áreas, a ciertas vidas. Y si tú te pones a orar, Señor, aquí y allá, sí, así que eso te eres débil en eso. Va donde el padre de ellos y le dice, ¿sabes qué? Estuve en cierto lugar y escuché cierta cosa, así es que enviémosle eso. Ojo con eso. Quizás para muchos esto que estoy hablando es una herejía, pero es así. Es así. Nehemías pasó 3 días tranquilo. No dio a conocer sus intenciones. Es más, querido, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes en mente hacer un trabajo o realizar alguna función y se lo comentas al que tú crees que es amigo tuyo, a veces ese amigo tuyo se te adelanta. Deberás de haber guardado eso en tu corazón y llevárselo en oración al Señor, calladamente, tranquilamente, para que no surja justamente la oposición y te roben el sueño. No voy a entrar en un detalle, pero hace muchos años atrás me pasó algo similar. Lo conté de buen corazón, con alegría, y la persona que me estaba escuchando, que también era del rubro, se anticipó y me robó aquello que yo tenía en mente y que ya estaba prácticamente consumado. Es así, hermanos queridos. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Nehemías habla aquí de esto y dice que no dio a conocer sus intenciones, no se levantó a dirigir todavía la obra de la reedificación, y ahí tranquilamente caminó, observó, nadie se lo opuso. Era un extraño, pero nadie se lo opuso, lo miraban probablemente, pero no había una oposición tangible, hasta que comienza la reedificación. A nosotros el Señor no nos ha llamado a pasar así desapercibido en esta tierra. Lo que dice Mateo 5:14 es que nosotros somos la luz del mundo. Y nos dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿cierto? Tenemos que iluminar, mostrarnos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando Nehemías da a conocer su buena intención de reedificar los muros, levantarlos de nuevo, construir las puertas quemadas, restaurar y reconstruir el templo donde se adoraba a Jehová, comienza fuertemente la oposición, el enfrentamiento, no teniendo el mismo pensamiento de reedificar Jerusalén. Ahí la oposición comenzó. Verso 18 del capítulo 2.
Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, o sea, había alguien escuchando. Él estaba hablando al pueblo, lo que les acabo de decir. Él estaba hablando al pueblo, y por ahí habían unos oídos que no estaban con Nehemías, que no eran del pueblo, ¿cierto? Entonces estos hombres, dice, y da sus nombres, cuando escucharon, oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, 2, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Qué quieren reconstruir estos tipos débiles? Se están rebelando contra el rey. Esto que están edificando, hasta una zorra lo puede destruir, derribar en 3 tiempos. Tenemos que saber, hermanos queridos, que en nuestra vida también eso sucede. En la vida de nosotros es igual. Cuando comenzamos a edificar nuestra vida cristiana, comienza la oposición. Cuando comenzamos a servir al Señor, a tomar responsabilidades, comienzan a suceder cosas. Y ya les dije, muchas de esas cosas suceden a veces hasta del interior de nuestra familia, de nuestro hogar. No solamente la burla de los demás. Cuando verdaderamente te identificas como un hijo de Dios y demuestras por tu fruto que eres hijo de Dios. Porque si no, ¿de qué se van a burlar? Comienza la oposición para destruir tu vida. Cuando quieres dejar esa vida atrás. Cuando realmente tú piensas de que el Señor está contigo y que tu vida ya no es la misma, aparecen los burladores, la oposición. ¿Qué tipo de oposición es la que enfrentó Nehemías? La misma que vamos a sufrir nosotros. La burla, el menosprecio. Cuando ya en el trabajo ya no te invitan ya porque saben que ya no participas de la misma manera como antes. Ya no te ríes de los chistes tontos, necios que el que dirige la fiesta está realizando. No eres el mismo. Es que no puede ser igual. No puede ser lo mismo. Cuando en tu familia ven de alguna manera y te reprochan porque tú has comenzado a tener relación con el Señor, porque en la familia hay otro tipo de religiosidad, están acostumbrados a otro tipo de religiosidad, y la religiosidad que Dios te exige cuando te acercas a Él es santidad, es integridad. Así es. En la familia hay otro tipo de religiosidad, se cree en Dios, pero no se vive a Dios. Se cree en Jesús, pero no se vive de acuerdo a los parámetros que Jesús pide. Y eso es así. Cuando tú te acercas a Dios, Él te exige santidad, hermano querido. Te exige integridad. No puede ser de otra manera. Las tradiciones quedaron atrás. ¿Por qué? Porque has abandonado las comodidades terrenales. Y ahí empiezas a marcar diferencia. Cuando verdaderamente eso es provocado por el Espíritu del Señor en tu vida. Mira, hay un ejemplo en los Hechos capítulo 5, verso 29, cuando Pedro y los apóstoles predicaban el Evangelio y quisieron que se callasen. Déjanos de hablar de eso. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. ¿Mandamiento de Dios o mandamiento de los hombres? Ahí hay que escoger, pues, hermanos queridos. Hay otros que se burlarán, que se van a oponer, que te van a reprochar tu estilo de vida que estás tomando, porque estás dejando todo lo que tenga que ver con el placer del mundo, con el placer de la diversión, de los momentos de alegría que duran un momento. ¿Por qué? Porque tienes una vida nueva. Y una vida nueva tiene que ser consecuente con un nuevo nacimiento, porque has encontrado una vida nueva en Cristo Jesús. No puede haber mezcla. No pueden salir dos aguas
una amarga y una dulce de una misma fuente. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso digo que la primera oposición que enfrentarás es el menosprecio y la burla, cuando decididamente demuestras que eres un hijo o una hija de Dios y que tu conducta está hablando de ese cambio. Si no habla del cambio, no va a haber menosprecio, no van a haber burla, obviamente. Lo segundo es que cuando comienzas a tener esta relación con Dios, vas a sentir también que todos quieren que fracases en la vida cristiana. Por eso es que aparecen Sanballat, porque el verso 1 de Nehemías 4 dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Nehemías y su pueblo estaba reedificando el muro y Sanballat se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y el verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonitas, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oposición, menosprecio. El deseo de ellos era que Nehemías fracasara en esta encomienda de la reedificación. Nehemías estaba construyendo y recibieron palabras duras, palabras de menosprecio. Porque cuando tú quieres construir tu vida espiritual, hay mucha gente que te va a menospreciar, gente que se va a burlar de ti, que no va a querer que suceda eso. Porque lo que antes sucedía al interior de la familia, al interior del hogar, ya no está ocurriendo. No debe de ocurrir. Siempre va a haber alguien que nos quiere desanimar, algo que no perdure en el tiempo. Y cuando estás siguiendo al Señor, siendo una persona cristiana, no, a este se le va a terminar, se le va a pasar luego, acuérdense nomás. Empieza el menosprecio, empieza la burla. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de desanimarnos, hacer lo que hizo Nehemías. Buscar la dirección del Señor, buscar la fortaleza del Señor. No creer a las mentiras que elabora Satanás. Él va a usar siempre a las personas. Busquemos, hermanos queridos, a Dios en oración y fortalezcámonos en Él para lo que Dios nos ha mandado hacer, lo podamos lograr. Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esto es como cuando uno ora y dice, oh Señor, esa maldición que me acaban de enviar, devuélvela sobre sus cabezas, que a mí no me toque el baldón. El baldón es una situación de deshonra que implica a alguna persona o a más personas. Y Nehemías ora de esa manera. Todo ese menosprecio que están ellos citando y hablando contra nosotros, que sea devuelto hacia ellos. Que a nosotros no nos toque. Que no entre eso en nuestra vida. Lo tercero, tenemos que enfrentar las palabras que traen amenaza, amedrentamiento, desánimo. Vamos al verso 11 del cuarto capítulo. Dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Satanás quiere eso, hermanos queridos, matarnos, que no podamos nosotros terminar la obra del Señor. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces dice, por las puertas bajas, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí Nehemías una estrategia que nosotros tenemos que usar en medio de la familia.
El líder de la familia, Nehemías, teniendo la claridad de lo que tiene que hacer, aprovechó a las familias y los puso en lugares estratégicos. Usted se va a quedar con espada, usted va a estar con las lanzas, ustedes van a estar atentos. Y eso es lo que nosotros como líderes tenemos que también impartir dentro de nuestra familia, que nuestra familia esté avisada y ocupada. Esté ocupada en las cosas espirituales, para que Satanás no destruya lo que tratamos de construir. Porque cada uno de nosotros, hermanos, probablemente lo que estoy diciendo a muchos no les gusta, pero tenemos que construir una familia sólida en Cristo, una familia sólida en el Señor, no socialmente, no económicamente. Eso llega por añadidura. Pero para eso tenemos que todos estar transmitiendo el mismo mensaje, teniendo claro lo que tenemos que hacer. Si a uno se le va, el otro está despierto, el otro está atento. Teniendo tiempos de devoción, teniendo tiempos de oración, de conversación, de intimidad con el Señor. Si alguien se olvidó, el otro está recordando. Pero cuando es uno solo, Nehemías no podría haber reedificado si nadie lo hubiese acompañado, si las familias no se hubiesen empoderado en tareas diferentes para realizar para la reconstrucción del muro. Entonces dice por las partes bajas del lugar, el verso 13 del capítulo 4, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El verso 14 dice después, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo atento, colaborativamente en un mismo trabajo, espiritualmente hablando. Hermanos, tenemos que empoderar a nuestra familia. Amén. Ni por muy pequeño que sea, tienen que tener conocimiento de lo que Dios nos ha dado a nosotros como papás, como líderes, de lo que hay que hacer. No, es que no, yo no quiero una papá. Un momento, venga para acá. Usted está bajo mi techo, está bajo mi autoridad. Siéntese y vamos a orar igual. Quizás no darle la responsabilidad, pero que esté ahí. Porque es parte de la familia. ¿Se acuerdan de Josafat? Que a mi esposa le gusta mucho. Cuando vino el problema y cuando provocó ayuno, cuando convocó ayuno, no solamente lo hizo él, dice que a todos, hasta los animales, integración, hermanos, sentido de cuerpo. Pero cuando es uno solo que está tirando la carreta para adelante, se pone difícil, hasta imposible. Pero el más pequeño, aunque esté ahí, pero está, vamos, empujemos, oremos. Por último, da gracias por lo que Dios ha hecho en tus estudios. Amén. Involúcrenlos. Nehemías involucró a todo el pueblo, hermano, los tomó por familias y los involucró. Lo que hicimos hoy día en la mañana, orar el uno por el otro. Gracias. Claro, porque si uno dice ya hermanos, ore, y de repente estamos en otra parada y nuestro pensamiento se va para otro lado. Pero cuando nos unimos en oración y el que está a mi lado me dice, ¿qué deseas que ore por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Y se ora puntualmente. Hay un fortalecimiento. Se construyen, se levantan vallados. Es importante eso, hermanos queridos. Nehemías 14 al 15 puso por familias. Y lo importante de todo esto es reconocer lo que reconoció Nehemías. Dios está contigo, Dios te va a defender. Dios estaba con Nehemías, Dios lo defendió. Miré, me levanté, dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros de repente en nuestra familia decirle a los hijos, hijas, acuérdense del Señor? No pueden entregar algo que no han recibido.
Instruye al niño en el camino, y aunque fuere de viejo no se apartará de él. Amén. 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 Tenemos que pelear, hermanos, en estos tiempos tan complejos contra el mundo, contra todo lo que se presenta delante de nuestros hijos, lo que se le está tratando de inculcar en los colegios, que está pareciendo natural, algo que realmente los jóvenes de hoy día están tomando y no se dan cuenta que está siendo algo tan natural que al fin y al cabo lo naturalizaron ya. Y ahí nosotros como padres tenemos que rayar la cancha. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Y mientras estén en el hogar es el padre, el sacerdote del hogar el que debe de hablar, el líder del hogar. Nehemías fue el líder del pueblo que fue a reconstruir. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, el Señor te está diciendo esta mañana, tienes muros que construir. Tienes que levantar de nuevo las puertas. Sella tus puertas. Reconstruye el templo, reconstruye el altar y ponte a orar. Aunque sea una vez a la semana, reúne tu familia y ora por cada necesidad. Te aseguro que te va a sorprender las necesidades que tienen los chicos. Tenemos que orar por nuestras familias. Porque tenemos cosas que reconstruir, hermano, las relaciones, la confianza. ¿O no? Es así, sí es así. A veces no nos gusta esto, hermanos, pero es palabra del Señor. Yo siempre he dicho, si el Señor me habla de esta manera, es porque realmente quiere y me ama y quiere que mi vida esté de acuerdo a la palabra. Es doloroso muchas veces, pero tengo que reconocer que si el Señor no es el centro de mi hogar, si Dios no hubiese sido el ayudador de Nehemías, no habría reconstruido, no habría trabajado en lo que el Espíritu del Señor puso en su corazón. Es el Espíritu del Señor el que también hoy día nos ha dicho a nosotros lo que tenemos que construir en nuestro hogar, hermanos queridos. No te desanimes. No te desanimes. El enemigo va a poner oposición, la va a poner. La va a poner, hermanos. Y hasta tu pensamiento se revoluciona un poco. Pero es así. No te dejes dominar por nada, hermanos. Por eso es que la palabra habla que tenemos que renovar nuestra mente. No conformarnos con este siglo. Que este siglo no trae nada bueno, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar allá, puesta en el blanco que es el Señor. Y correr esta carrera. ¿Es difícil? Claro que sí. Y para correr esta carrera tenemos que mirar a Cristo. Y tenemos que despojarnos del pecado y de todo el peso que nos agobia. ¿Han leído esa parte que habla Pablo? Despójate del pecado y de todo el peso. Porque no solamente tenemos que dejar el pecado. Hay cosas que nos atan, pesos que tenemos que no nos dejan correr libremente, que pareciera que queremos avanzar y no avanzamos, porque hay un peso. No sé qué nombre le puedes poner a tu peso. Seamos como Nehemías, hermano. Que el pecado nos cause dolor, que el pecado nos lleve a las plantas del Señor, y que reconozcamos que lo necesitamos a Él. Claro. ¿Quién más nos va a ayudar, hermanos queridos? Porque cuando decimos de ayuda, claro, se nos viene a la mente que me salga la pega, que me aumenten el sueldo, que me llene a un lugar mejor, que me vaya bien mañana. Siempre pensando en nosotros, nosotros. Pero ¿y el resto? Nehemías no pensó en él. Si él estaba muy cómodo en palacio del rey, yo pienso que él tenía de todo allá. Entraba a la cocina y como tenía que probar la comida, comía los mejores manjares. Estaba espectacular. Pero el Espíritu del Señor lo inquietó. Dijo, no, hay algo que está sucediendo en tu casa. Porque era la casa de él, Jerusalén. Algo está pasando en tu casa, reconstrúyela. Y el rey, tipo de Jesús, de Dios, toma, aquí tienes
Aquí tienes. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Ahora ponte a trabajar, ponte a orar, humíllate delante del Señor, siente angustia en tu corazón por lo que está sucediendo, reedifica, reconstruye. Es tiempo de reconstruir. Amén. Si lo que pasó ya pasó, no llores por lo que está quemado. Nehemías no lloró por eso. Pero sí, hoy día tenemos una lección que ante esa situación vamos a recibir voces de oposición. Claro, otra vez salieron con lo mismo. Claro, si el pastor siempre te predica lo mismo. Reconstruyamos, hermanos, lo que está destruido. No lo dejemos en las manos de Sanballat, el símbolo de Satanás, sinónimo del maligno, sino que unámonos como familia, los hijos, los padres, y empecemos a reconstruir ese altar que por muchos años no lo hemos tomado cuando nos reuníamos a conversar de la palabra, o a conversar de tus propias vivencias del día, cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la universidad, cómo te fue en el proyecto, cómo te fue en el trabajo, pudiste hacerlo. No, bueno, sigamos orando, a ver, tengamos un momento de oración. Hoy si somos cristianos, esto no es nuevo, esto no es algo que nos pueda asombrar de que está hablando el pastor, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, llevarlo todo a Él en oración. Y Él nos va a fortalecer como fortaleció a Nehemías. Y Nehemías, siendo el líder, fortaleció a la familia, fortaleció al núcleo, fortaleció al pueblo, les dio ánimo. Acordaos, les dijo, acordaos. Él tenía muy clara la palabra. Ustedes como papás, como mamás, tienen que tener clara la palabra y llevar a los demás hacia adelante, empujarlos si fuera necesario. Pero organicémonos, oremos en los hogares. ¿O solamente oramos cuando llevamos el cofre de oración a la casa? Y no estoy diciendo si das gracias por los alimentos, que tenemos que dar gracias por los alimentos siempre que nos servimos los alimentos, porque todo proviene de la mano del Señor. Pero ante cualquier necesidad, hermano, doblemos nuestras rodillas, humillémonos delante del Señor y pongámonos en sus manos, para que Él sea el que reconstruye todo. Porque no es con nuestra fuerza. No es con nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra capacidad, es con la fuerza del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Inclínese ahí, hermano, y vamos a orar. Siempre van a haber maquinaciones del adversario. Y les aseguro, hermanos queridos, que al reconstruir van a aparecer oposiciones. Pero llevemos todo eso en oración a las plantas del Señor. Él es el Rey de nuestra vida. Señor, te pido por esta iglesia, Señor, y por cada uno de los que están escuchando, Señor, que no se desanimen, que no se amedrenten ante situaciones complicadas, adversas, de oposición, cuando sus vidas, Señor, están siendo tratadas por tu Espíritu Santo. Cuando ellos han decidido, Señor, hacer tu voluntad, seguir tus pisadas, mirarte a ti, Señor. Van a levantarse, Señor, estos hombres que van a querer, Señor, burlarse, menospreciarlos. El enemigo siempre pondrá oposición en la familia, en los amigos, y hasta en nuestra propia iglesia pasa eso también, Padre amado. Pero tenemos que saber que el enemigo está vencido por Cristo. El enemigo ya está bajo nuestros pies, Señor. Oyamos, Señor, al enemigo. Sabemos, Padre amado, que fue vencido en la cruz del Calvario. Y aunque Él hoy día, Señor, quiera dar rugidos como de león, no es el león, Señor. Tu palabra dice que anda como león rugiente. Y trata, Señor, de devorarnos. Trata de desanimarnos. No te va a ir bien. No te quieren. No te toman en cuenta. Lo que tú dices no tiene valor. A dónde vas a ir no te van a abrir. No te van a escuchar. Y tantas otras cosas que Satanás pone, Señor, en nuestro oído. Padre amado, queremos oírte solamente a ti. Amén. Porque tú eres nuestra fortaleza. Porque tú eres nuestra torre fuerte. Amén. Porque tú eres nuestro refugio.
A Él correrá el justo, Señor. Amén. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú de alguna u otra manera siempre nos estás ayudando, apoyando, animando, Señor, fortaleciéndonos. Aún, Señor, cuando nos sentimos débiles, tú nos mandas y nos dices, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Que esta palabra, Señor, que ha tocado mi corazón, no la reciba como un reproche, todo lo contrario, de ánimo, de fortaleza, sabiendo que estás preocupado de lo más mínimo de mi vida, de mi familia, de mi quehacer, de mi negocio, de mis proyectos, de mis planes, porque son tus planes, son tus proyectos, son tu familia, es tuya mi vida, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque en el cuerpo de Nehemías, en este hombre, Señor, tú hoy día nos dejas enseñanza. Tenemos que reconstruir lo que Satanás de alguna u otra forma, Señor, ha querido destruir, ha derribado. Ayúdanos, Señor, a volver a reconstruir la relación con nuestros hijos cuando estén deterioradas. Cuando a veces no nos hablamos, Señor, en la familia adentro. Cuando estamos en contraria y en disputa con nuestro cónyuge, Señor, por situaciones tan tontas, tan domésticas muchas veces, Señor. A veces son cosas importantes, y si son importantes las ponemos a tus plantas. Y si son domésticas también las ponemos a tus plantas, Señor, para que tú resuelvas, para que tú, Señor, nos dé la solución. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Esta es tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a ser como Nehemías, Señor, a sentir ese dolor cuando Satanás está destruyendo, Señor. Todo lo que nosotros podamos edificar, Señor, sea fortalecido por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Oramos, Señor amado, para que esta palabra, Señor, se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos, Señor, decir lo que dijo Nehemías. Acordaos del Señor. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y en sus manos somos más que vencedores. Oramos creyendo, Señor, que esta es tu palabra, Señor, y que no estamos combatiendo, Señor, desnudos, sin armas, solos, desamparados. No. Gracias, Dios, porque tú vas como poderoso gigante delante de nosotros. Tú vas abriendo camino donde no los hay, Señor. Tú vas poniendo, Señor, así como pusiste al rey para ayudar a Nehemías. Está nuestro Señor, está el Espíritu del Señor que nos ayuda, Señor, a combatir. Porque no es con nuestras manos, no es con nuestro conocimiento, es con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias.